Señoras y señores, muy buenas tardes. En el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires damos comienzo al acto en el que se hará entrega del diploma que acredita al profesor Vincenzo Ferrari como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires mediante resolución del Consejo Superior número 972/2014. Se encuentran presentes el señor vicerrector de esta universidad, Darío Richarte, la señora decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctora Mónica Pinto, el profesor titular de Teoría General, Filosofía y Sociología del Derecho, doctor Enrique Zuleta Puceiro. Nos acompañan también autoridades de la Universidad de Buenos Aires, secretarios, subsecretarios, profesores, alumnos e invitados especiales a quienes agradecemos la presencia en el día de hoy. Seguidamente, el doctor Enrique Zuleta Puceiro formulará la laudatio académica al profesor Vincenzo Ferrari. Señor rector, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, señora decana de la facultad, queridos amigos, miembros de esta comunidad académica. Vincenzo Ferrari es una de las figuras más relevantes de las ciencias sociales en la actualidad. Profesor, investigador, creador, promotor, animador de muchos de los ámbitos en que hoy se desarrolla el estudio interdisciplinario del derecho. Ese área a la que Richard Posner ha calificado como el más excitante desarrollo en el pensamiento jurídico, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Esto es, la aplicación de las ciencias sociales y de las humanidades al campo del derecho con la esperanza y con el propósito de hacerlo menos formalista, más práctico, con mejores fundamentos empíricos y sobre todo mejor diseñado y adaptado a las necesidades de las sociedades actuales. Vincenzo Ferrari inició su carrera como profesor asistente en Filosofía y Sociología del Derecho en la Universidad del Estudio de Milano en el año 66-73. Entre el 73 y 83 fue profesor en la Universidad de Cagliari, entre el 83 y el 90 en Bolonia, y retornó finalmente a Milano, donde ejerció entre los años 1990 y 2011. Ha sido asimismo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Milán, director de la Escuela de Doctorado en Ciencias Jurídicas del Instituto de Filosofía y Sociología del Derecho, del Instituto de Sociología Treves, del doctorado Renato Treves, uno de los proyectos de docencia de posgrado más relevantes de Europa, con participación de todas las grandes figuras de la investigación de las relaciones entre el derecho y la sociedad. Ha sido presidente también de la Comisión de Decanos de las Facultades de Derecho Italianas, ha sido además vicerrector para los asuntos internacionales. Desde el 2007 es hasta la actualidad el presidente del Comité de Ética de la Universidad de Milán. Desde el 66 hasta la actualidad ha participado también activamente, de un modo muy protagónico, en el Research Committee on Sociology of Law de la International Sociological Association. Allí ha tenido una participación importante en el Consejo, ha sido miembro y presidente, ha representado además al Research Council en la International Association entre el 94 y el 2002. Ha sido uno de los fundadores y miembro de su comité ejecutivo del Instituto Internacional de Sociología del Derecho en Oñati, País Vasco, un centro de excelencia internacional de importancia clave en el desarrollo de la comunidad académica de nuestra disciplina. Es profesor honorario de las universidades del Externado de Colombia y la Universidad Metropolitana de Caracas. Su interés por América Latina ha sido constante y lo lleva de un modo permanente a los países de nuestra región. El vínculo de Ferrari con América Latina y con nuestro país es importante, ha sido particularmente
interesante su colaboración en la formación de muchos de nuestros egresados, ha promovido sus estudios en Italia y acompaña siempre todos nuestros esfuerzos y los de otras universidades argentinas, dirigiendo tesis doctorales, participando en jurados de concurso. El jueves pasado, la Universidad Nacional de Rosario lo honró con el doctorado honoris causa de esa universidad. Su trayectoria como conferenciante, lecturer, como profesor es amplísima. Una larga lista de universidades de todo el mundo ha tenido a Vincenzo Ferrari como profesor. Tiene una obra científica y doctrinal muy ampliamente reconocida en el ámbito internacional y de ello dan cuenta los 225 libros y monografías científicas que incorporo en el anexo a esta laudatio. En particular, es desde su creación prácticamente el editor jefe de la revista Sociología del Diritto, uno de los órganos más importantes de la comunidad científica en el área de la sociología jurídica. En el campo de la reflexión teórica, Ferrari ha definido a la sociología del derecho como la ciencia que estudia el derecho como una modalidad de la acción social y a la acción social como una acción comunicativa. El desarrollo que Ferrari ha hecho de estas ideas lo coloca en la gran tradición de pensamiento de la sociología jurídica, desde Weber hasta Niklas Luhmann, con quien ha mantenido diferencias importantes, pero convergencias sustanciales en esta visión de la sociología del derecho. La suya es siempre, en todos los desarrollos de él, una recepción crítica y original de tradiciones diversas, plurales, que resiste casi siempre ese encasillamiento tan fácil, tan frecuente en el ámbito muchas veces ideologizado y cerrado de las ciencias sociales. En la senda de su maestro, el gran Renato Treves, Vincenzo se reconoce partidario de una idea popperiana de la ciencia, una ciencia abierta a través de constantes conjeturas y refutaciones a la integración entre la reflexión teórica, la observación y el análisis empírico. Su óptica él la autodefine como relativista y perspectivista, abierta a la integralidad del fenómeno normativo, y sus centros de interés, particularmente en la investigación empírica, son muy amplios. Ha estudiado los institutos del derecho sucesorio, la sociología laboral e industrial, los fenómenos de la desviación social, los hábitos y costumbres sociales, la sociología de los derechos humanos y particularmente el sistema de justicia en casi todos sus aspectos. Por sobre todo estos aspectos, lo que lo convierte en una de las principales figuras del pensamiento sociológico jurídico actual es su vocación y su profesión como mediador, como introductor, como lazo y vínculo entre sectores muy diferentes de la comunidad científica. Esto es muy difícil verlo en las comunidades científicas actuales. Vincenzo es un promotor, es un mediador, es un impulsor de nuevos proyectos. No podríamos limitar esta laudatio únicamente a la referencia al homenajeado y a su trayectoria, porque el sentido de este homenaje, le hemos querido dar los que hemos promovido este homenaje, es también a todo un proceso de extraordinaria importancia que es el de la relación de mutua fertilización cultural y científica entre Italia y la Argentina. Ferrari es el discípulo más consecuente, por así decirlo, el heredero de la Escuela de Pensamiento Sociológico Jurídico fundada en la Argentina y en Italia por Renato Treves. Una escuela por muchos motivos relevante para todos nosotros. Treves puede ser visto como una figura central en el encuentro entre dos mundos, el de la filosofía del derecho italiana, allá en la Escuela de Torino, y el de la sociología del derecho, fruto de su trabajo como profesor e investigador en la provincia de Tucumán y en la República Argentina. Treves era un discípulo de Gioele Solari, condiscípulo de Norberto Bobbio, emigró a los 36 años, en 1938, a la Argentina. Era un filósofo interesado por el idealismo filosófico y por la influencia del neocantismo en la filosofía del derecho,
y, como todos los torineses, como todo el ambiente cultural de Torino, interesadísimo por el desarrollo del pensamiento francés, particularmente el positivismo clásico francés. Como su maestro Solari y como su condiscípulo Bobbio, Treves llevó desde siempre, desde muy joven, la semilla del interés por las ciencias sociales, la atracción por el desarrollo de la sociología y de la ciencia política. Su desarrollo intelectual, el de Treves, fue en muchos sentidos muy similar al de Norberto Bobbio, quien hacia su época de madurez abandonó el sitial que tenía como gran maestro y fundador de la filosofía analítica italiana para abrazar de un modo casi exclusivo el interés por la historia de las ideas y por la ciencia política. Bobbio cumplió esta trayectoria de la estructura a la función a lo largo de 30 años. Treves lo hizo de una manera acaso más abrupta, más directa, y lo que en su condiscípulo Bobbio fue un proceso gradual, hay que explicarlo en el caso de Treves como el efecto principal del trasplante y la inmigración, el caso argentino. Quienes, como en mi caso, hemos vivido la experiencia de ese trasplante durante muchos años a una cultura jurídica diferente, precisamente en esos años en que se van formando lo que serán los intereses de toda la vida, sabemos muy bien el impacto positivo de esta experiencia y el incentivo extraordinario que ello comporta para el desarrollo futuro del propio pensamiento. Fue el caso de Treves, que venía de Italia, expulsado por razones ideológicas y raciales de la Universidad de Messina, donde había enseñado filosofía del derecho. Una carta de presentación de su profesor de Derecho Penal, el gran Eugenio Florián, a su colega uruguayo, Carlos Albaño Campos, le permitió a Treves un contacto estrecho con Eduardo Couture. Eduardo Couture lo introdujo en el naciente Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social, fundado y presidido por Carlos Cosio. Y de allí la importancia de este contacto, porque fue Cosio quien nominó a Treves como profesor de introducción al derecho en su nativa Tucumán. Comienza así una etapa decisiva del desarrollo intelectual de Treves y de ideas de las ciencias sociales en la Argentina, porque en Tucumán entra en contacto con el ambiente y el clima sociocultural de características excepcionales que vivía esa provincia, por entonces un foco cultural importante. Es el Tucumán de Treves, es un Tucumán de filósofos, de economistas, de juristas, de arquitectos, de escritores y de artistas. Un clima muy fructífero para la reconstrucción de sus ideas y para el esfuerzo del diseño, siempre en el mecanismo de reto y respuesta de una nueva visión del derecho, la sociología del derecho. Es el Tucumán de Cosio, es el Tucumán de Raúl Prebisch, es el Tucumán de Rodolfo Mondolfo, es el Tucumán de los hermanos Benvenuto y Alessandro Terracini y de muchos otros. Debemos a Carlos Páez de la Torre, a César Pelli y a muchos tucumanes ilustres de la actualidad estampas muy valiosas de aquella etapa que fue un momento cenital en el desarrollo cultural de una gran universidad. Buenos Aires y el Círculo de Filósofos y Juristas adoptaron a Treves y adoptaron sus ideas sobre el estudio social del derecho. Sobre todo, valoraron enormemente ese núcleo de humanistas italianos que habían llegado al país. Allí en ese momento Treves desarrolló, no obstante su juventud, un liderazgo notable, tanto a través de sus obras como de su contacto frecuente con muchos de los profesores e investigadores del Instituto Argentino. Ese instituto aguarda aún una historia completa porque es decisivo para entender el desarrollo de las ideas jurídicas en esta etapa en que se funda, finales de los años 40. Años más tarde, Treves confesaría que su trabajo como sociólogo, estudiando la actividad de los cañeros en Tucumán, sus estudios de historia, estudiando la influencia de Vico en las ideas jurídicas y políticas argentinas, serían clave para la formulación de esa matriz de lo que hoy entendemos como filosofía del derecho. A partir de su radicación en Italia, Treves inicia una etapa fundamental de su pensamiento, que es la creación precisamente de la sociología del derecho, e una ingente tarea como promotor cultural. Es un factor decisivo en ese clima
que se generó en las universidades italianas, particularmente en la Universidad de Milán. Es en este ambiente de extraordinaria riqueza, vitalidad, que gira alrededor del clima que genera la Cátedra de Treves, donde Vincenzo Ferrari se formará y desarrollará una parte sustancial de su obra. Allí adquiere Ferrari una idea de la sociología del derecho y de lo que definirá después más como un clima cultural que como una disciplina con sus objetos y sus métodos específicos. Este enfoque de Ferrari de la sociología como un clima cultural hará de él un verdadero mediador cultural, como dije hace un momento, un promotor infatigable de ideas, proyectos, como lo fuera durante toda su vida, su maestro y mentor Renato Treves. En paralelo a esta tarea como filósofo social, Ferrari seguirá la gran estela y la trayectoria de estos pensadores y de sus condiscípulos. Una estela fructífera, creo, de pensamiento científico socialmente comprometida en la búsqueda de nuevas orientaciones intelectuales. Parafraseando lo que Norberto Bobbio llamaría una filosofía militante, la sociología nace así, la sociología italiana, como una vasta empresa intelectual inspirada por un interés ecléctico por la gran revolución contemporánea de las ciencias sociales, un activismo cultural, un compromiso con la innovación en las ideas, los métodos, la pedagogía jurídica y la reorganización de la enseñanza y de la investigación en el campo del derecho. Como dijo alguna vez José Martí, honrar honra. Al honrar como doctor honoris causa a Vincenzo Ferrari, honramos también todo este proceso, toda esta obra argentina e italiana, americana y europea, universal, inaugurada en nuestro país por Renato Treves y continuada por sus discípulos, representados hoy aquí por Vincenzo Ferrari. Nuestro homenaje de hoy no es solo a la trayectoria y la obra de un gran pensador, de un gran amigo de América Latina y de Argentina. Galardonamos sobre todo un clima cultural que a lo largo de ya 70 años ha hecho posible el trasplante y la fertilización cruzada de valores, de ideas y de modelos comunes. Honramos no solamente toda una trayectoria personificada en la obra y el testimonio personal de Vincenzo, honramos también una vinculación a futuro. Los años que vienen, creo, serán seguramente los más fecundos y creativos de la relación entre el homenajeado y nuestra Facultad de Derecho. Serán años de diálogo y de trabajo en común, y es con esta esperanza que acogemos al nuevo doctor honoris causa en nuestra comunidad universitaria. Es de esta perspectiva de innovación y de futuro que los profesores e investigadores de nuestra facultad hemos propuesto al Consejo Superior de la Universidad y acompañado la investidura del profesor doctor Vincenzo Ferrari como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. A continuación, el señor vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Darío Richarte, hará entrega del título y la medalla que acreditan al profesor Vincenzo Ferrari como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Es un honor para mí entregarle esta medalla de la Universidad de Buenos Aires y este diploma que lo acredita como doctor honoris causa de nuestra universidad. Un gran honor. Muchas gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el profesor Vincenzo Ferrari, quien dictará la conferencia titulada La formación de los juristas frente a la crisis del derecho. Les pido disculpas ante todos por leer esta lección. No me gusta leer, normalmente hablo sin leer, pero es una ocasión tan oficial. Evidentemente preferí un texto
quiero ante todo agradecer al señor rector, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, a la decana de la facultad, Mónica Pinto, a la profesora Erika Zuleta Puceiro, a la profesora Laura Lora, a todos los colegas y amigos que han querido concederme el alto honor de un doctorado honoris causa y a todos los asistentes por la amabilidad que han demostrado participando en este evento. Nunca hubiera imaginado merecer un tan significativo título por parte de un ateneo de gran prestigio como el vuestro, por iniciativa de una de las facultades de Derecho más destacadas del mundo, que compartió con la de Milán en los tiempos de mi decanato la iniciativa de fundar la International Association of Law Schools, coincidimos con Mónica en varios lugares del mundo, y de un centro de investigaciones como el Instituto Gioja, hoy dirigido por mi amigo queridísimo Carlos Cárcova, instituto que también es mundialmente conocido en el marco de la filosofía del derecho y de la sociología del derecho, a las que he dedicado toda mi actividad académica. Recibir este alto reconocimiento por una universidad argentina es para mí otro motivo de orgullo y de emoción. Además de los vínculos históricos entre nuestros países, tengo también razones personales que me hacen sentir como en mi patria aquí. Por un lado, las relaciones con parientes queridísimos que viven acá, ya llegados a la tercera e incluso cuarta generación, tras la salida de Italia de sus padres y abuelos. Y, por otro lado, la memoria de mi maestro, casi podría decir un padre espiritual, Renato Treves, quien pudo seguir con su carrera académica a pesar de las reas raciales con las que el régimen fascista italiano había intentado anularla, precisamente por ser acogido por la Universidad de Tucumán, donde enseñó teoría del derecho y sociología entre 39 y 47. Su propio traslado de la filosofía del derecho a la sociología del derecho en términos culturales, epistemológicos dirían, se realizó en Argentina, especialmente con Derecho y Cultura, el libro que abrió la puerta también al renacimiento de la propia sociología en mi país, después del olvido que le habían decretado el gobierno y el mundo intelectual de la Italia de entonces. Pues gracias, queridos amigos, por acogerme entre vosotros, aquí con vosotros. Precisamente pensando en la relación que se ha establecido entre nuestras facultades de Derecho con la fundación de la Asociación Internacional de Escuelas de Derecho, hace una década decidí dedicar unas reflexiones de hoy al tema de la formación del jurista, la legal education, como se dice en inglés, frente a la crisis del derecho en las sociedades de este inicio del siglo XXI. No quiero correr el riesgo de equivocarme, apareciendo como un laudator temporis acti, nostálgico del tiempo pasado. Sé cómo el mundo cambia y con esto también cambian las instituciones sociales, entre ellas el propio derecho. Sin embargo, creo que no podrían omitirse los efectos o que hacer caso omiso a los efectos de los cambios que han acontecido en el campo jurídico, como lo definía Pierre Bourdieu, gran sociólogo francés, comparando el panorama actual con el que nos describieron nuestros maestros hace solo 50 años. A finales de los 50, cuando yo me convertí en estudiante en Derecho en Milán, a pesar de los efectos dramáticos de la guerra mundial, el mundo del derecho se nos presentaba con aspectos suficientemente claros y tranquilizadores. El monopolio del Estado sobre la creación del derecho y la aplicación del derecho era un punto firme, acompañado por el desarrollo espectacular del derecho internacional hacia lo que había sido el sueño kantiano de Hans Kelsen, es decir, un sistema de organizaciones internacionales que limitaran la soberanía estatal, garantizando el respeto de convenios internacionales y la protección de un conjunto siempre creciente, mundialmente reconocido, de derechos humanos positivizados. Por su parte, el método jurídico lógico deductivo heredado del formalismo legal y conceptual decimonónico gozaba del respaldo de una legislación general, me refiero naturalmente al sistema de los códigos,
todavía suficientemente clara, y también de la adhesión casi unánime al principio de certeza como programa ético-político de la acción del intérprete, fuera este un abogado, un jurista académico, un juez en su papel específico. Digo programa ético-político, pues ya sabíamos naturalmente que la perfecta certeza del derecho y la perfecta correspondencia de la acción judicial con el modelo montesquiano de la bouche de la loi era imposible. Ya el propio Kelsen, que estudiamos en Milán con el traductor, el primer traductor al italiano de su obra, precisamente Treves, había definido como mito esos principios. Solo intento decir que lo que no nos hacía falta era el convencimiento que en nuestros países y el mundo en general pudieran ser gobernados por el derecho. Naturalmente un derecho en continua evolución y sin ninguna ilusión de que hubiera una coincidencia perfecta entre normas y conductas, porque siempre el derecho ha sido un medio imperfecto de control social, pero nadie dudaba de su utilidad y centralidad. Es este convencimiento que paulatinamente me parece que se haya ido esfumando un tanto en las últimas décadas, como reconocen voces no secundarias en el panorama cultural internacional. No solo un filósofo de gran alcance, como Michel Foucault, nos dijo hace tiempo que el derecho podía perder su papel frente a otros mecanismos de control social y, podemos añadir, de comunicación social, admitiendo que el propio derecho es precisamente un hecho comunicativo. Sin embargo, expresiones similares hoy en día se oyen también del lado de los juristas, lo que es más interesante, como es el caso en Italia de Natalino Irti, civilista de muy alto nivel, muy conocido de la Universidad La Sapienza en Roma, quien 35 años después de haber publicado un famoso ensayo, L'età della decodificazione, en el cual ponía de relieve la crisis de los códigos frente a la masa creciente de la legislación especial, al inicio del nuevo siglo definió el estado actual de la ley y de la jurisprudencia como nihilismo jurídico, por carecer ellas de objetivos y principios claros y reservando al derecho, en la hipótesis más optimista, exclusivamente la tarea de ofrecer unas garantías formales y procedimentales, algo que, quiero adelantarlo, también es actualmente fuente de unas dudas. Creo que en nuestro tiempo el derecho sufre de manera particular una crisis profunda, así diría, de eficacia, de legitimidad y de orden, distinguiendo por simplicidad conceptos y problemas que naturalmente tienen una vinculación estrecha entre ellos. La falta de eficacia del derecho contemporáneo es el fenómeno más visible, sobre todo por un sociólogo del derecho, siendo esta quizá la mayor raison d'être de su discurso científico. Es suficiente abrir una ventana hacia el desequilibrio endémico, que pero parece hoy en día casi irremediable, entre los fines oficiales del derecho en el marco penal y los medios de implementación de este. Los crímenes más peligrosos, esas conductas sobre las que parece haber una condena mundial unánime al nivel oficial, por encima de cualquier construccionismo o relativismo cultural, tienen un tamaño transnacional. No por azar se habla de transcrime, frente al cual los medios de contraste, tanto sanciones como procedimiento, parecen bastante desarmados, por ser fundamentalmente nacionales, al menos en el momento del procedimiento y de la aplicación concreta de la pena, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen para que funcione una cooperación internacional, que es cosa distinta de la transnacional, en el campo penal. Los ejemplos más obvios pueden ser naturalmente el narcotráfico, el comercio ilícito de armas, la devastación del medio ambiente, el lavado de dinero, la pedofilia y otros similares. No me detengo a decir, por parecerme obvio, que tal desequilibrio entre fines y medios, que es un tema clásico de la sociología, pensamos en King Merton, revela en concreto una fundamental falta de concordancia social sobre ambos fines y medios, o demuestra una vez más la preponderancia de intereses económicos sobre principios morales aparentemente compartidos. Y tampoco me detengo a demostrar que incluso a nivel nacional la falta de eficacia del sistema de control penal es igualmente visible.
Citando el caso de Italia, como haré enseguida, por ser esto naturalmente el campo que más conozco, el porcentaje de condenas penales definitivas en frente a los crímenes oficialmente denunciados, que como saben bien los criminólogos es una minoría, una estrecha minoría, no incluyendo la dicha cifra oscura, está permanentemente muy por debajo del 10%, un dato que los que se proponen de violar la ley penal conocen muy bien y que entra en el cálculo costes-beneficios que ellos mismos hacen cuidadosamente antes de actuar en contra a la ley. Lo que intento decir es que objetivamente no hay una comparación posible, por lo menos hoy en día, entre las dimensiones de los dos fenómenos, crímenes y control penal, hasta hacer dudar de la utilidad misma del derecho penal y de sus sanciones y decepcionar a los que, creyendo en los principios acogidos por el derecho, quisieran confiar en la capacidad del medio jurídico de garantizar su respeto, al menos a un nivel aceptable. No debo decirles que comparto muy de cerca la posición minimalista que es representada, entre otros, por Luigi Ferraioli, amigo y teórico del derecho italiano muy bien conocido también en Argentina. Por eso, porque al menos hablando en abstracto, el ahorro de dinero que supondría renunciar a perseguir una muchedumbre de delitos artificiales que solo sirven a torturar al ciudadano medio, permitiría quizá de concentrar los esfuerzos de la justicia penal sobre aquellos sectores que verdaderamente amenazan la vida social. No solo la falta de eficacia, sino también los cambios que ocurren a nivel cultural se traducen en una pérdida de legitimidad del derecho. La legitimación, explicaba Max Weber, es un hecho comunicativo. El poder o la autoridad se legitiman cuando se hacen aceptar por los que se suponen deban obedecerle. Por definición, entre los tres mecanismos ideales de legitimación mencionados por el propio Weber, tradicional, carismática y racional legal, en el sistema normativo del derecho, en las organizaciones llamadas a emitir decisiones inspirándose en él, el tercero debería prevalecer, reuniendo los dos tipos ideales de acción racional, es decir, la instrumental y la valorativa, Zweckrationalität und Wertrationalität. Las instituciones comunican, hoy en día sobre todo por medios de comunicación de masas, que crean y estructuran opiniones tal vez fundadas y tal vez equivocadas. A través del sistema de comunicaciones, la desconfianza frente a la solución jurídica de los problemas humanos parece aumentar con una velocidad inesperada. El caso más sintomático me parece el de los sistemas de justicia formal, adjudicative se diría en inglés, que hemos heredado de la modernidad del derecho y que, por una paradoja, nacieron junto a los códigos como respuesta racional a un derecho caracterizado por un exceso de oscuridad y de incertidumbre, como dijo Cesare Beccaria en el prefacio de su admirable librito del que estamos celebrando en Milán los 150 años desde su aparición. Hoy se observa que casi en todos los países, con pocas excepciones, entre ellas, pero dentro de ciertos límites, la de Inglaterra, la administración formal de la justicia se encuentra en una quiebra también irremediable. El ejemplo italiano, sobre el que estuve trabajando yo mismo durante una década con un grupo de investigadores, podría ser una vez más muy significativo, sobre todo por la incapacidad del sistema de emitir decisiones dentro de un tiempo razonable, hasta el punto que mi país tiene de lejos el récord mundial, o por lo menos europeo, de condena, europeo por supuesto, de condenas de la Corte Europea de Derechos Humanos por violación del principio precisamente de lo razonable. Pero lo que más me impresionó fue, años atrás, y gracias al testimonio de Mark Galanter, profesor en la Wisconsin University y uno de los más destacados expertos de disputing a nivel mundial, fue saber que en los Estados Unidos, supuestamente el templo de una justicia fiable y eficaz, que siempre adoptando conceptos weberianos reuniría la racionalidad formal y la material, el porcentaje de procesos penales y de pleitos civiles que se solucionan con la intervención de un jurado o de un juez
está por debajo del 3% en los circuitos federales y alrededor del 10%, dato no oficial, al nivel estatal. Un fenómeno que Galanter define como el del vanishing trial, es decir, el proceso que desvanece. Por supuesto, se puede observar que el sistema, mejor dicho, la práctica social, ha elaborado lo que la sociología funcionalista llamaría equivalentes funcionales, como por ejemplo el negociado institucional entre los actores de la justicia, es decir, los jueces, los fiscales, los abogados, etc. Alternativas que por razones varias, no sé aquí, en Italia no funcionan, al menos no todavía, no sé aquí, ya me dirán ustedes. Sin embargo, no se puede negar que esas alternativas traicionan un modelo ideal que tiene raíces profundas en la cultura jurídica del país norteamericano y que se ha exportado a varios lugares del mundo. Por lo tanto, este modelo, propuesto en miles y miles de películas enfocadas en jurados y jueces que hacen verdadera justicia, en comillas, mantiene una legitimación mediática, ficticia, a la que no corresponde su legitimación efectiva, una disociación esquizofrénica que a menudo aparece históricamente en el marco del derecho y que sin embargo dice mucho sobre la tendencia del propio derecho, así como lo conocemos nosotros, a desempeñar un papel siempre más simbólico y efímero. Pero ¿hasta cuándo el simbolismo será suficiente para esconder una realidad, por construccionista que sea? Y aún teniendo en cuenta que el sistema de negociaciones se puede definir el mismo como jurídico y significar un cambio importante en el marco de la cultura, sobre todo, más que del derecho mismo, cabe observar que no es suficiente para satisfacer a los que pretenden reivindicar derechos subjetivos a partir del principio evocado por la célebre frase de Hannah Arendt, el derecho de tener derechos. El tercer ejemplo de crisis del derecho, decía antes, es el del orden, entendiendo el orden normativo. El derecho se compone de normas, sean ellas legisladas, negociadas, de costumbre, generales, especiales, individuales. Esas normas constituyen en sí mismas un sistema, hablando sociológicamente, un sistema de mensajes que transmiten modelos de conducta esperada a través del sentido de los signos y de los símbolos de los que se componen. En cuanto a actos de comunicación, tales mensajes pasan a través de medios constituidos por los múltiples intérpretes, oficiales o no, que intervienen a recibir y retransmitir los mensajes a lo largo de su recorrido. Pues cada acto de interpretación por necesidad intrínseca añade algo, el sistema normativo tiende a crecer en términos cuantitativos y a poner siempre nuevos problemas en términos cualitativos. Además, siendo el propio derecho un medio de distribución de recursos en un mundo caracterizado por una creciente escasez, los conflictos que nacen de tal condición contribuyen a su vez a complicar el sistema, pues no solo los hechos, en comillas, sino las propias palabras se convierten en objeto de lucha entre partidarios de intereses contrapuestos. Siempre recuerdo a mis estudiantes el caso de la Corte de Justicia de la Comunidad Europea que tuvo que definir lo que es un pijama, porque se peleaba precisamente sobre este concepto. Cada actor social que tenga un papel con respecto al derecho lleva sus aportes, tanto los actores institucionales, abogados, jueces, legisladores, etcétera, como los actores sociales comunes, sean esos individuales o de masa. Todo eso para decir que, como cada cual sistema semiótico, el derecho tende a convertirse en siempre más entrópico y, técnicamente hablando, desordenado y más complejo. Eso por su naturaleza, en términos teóricos generales. En términos más concretos, podemos observar en los sistemas normativos de las últimas décadas una visible tendencia hacia una ulterior complejidad debido a dos factores. En primer lugar, me refiero a la dificultad de los sistemas jurídicos y jurídico-políticos de satisfacer las expectativas sociales enormemente crecidas en el tiempo del así dicho estado del bienestar, y siempre menos satisfechas en tiempos de crisis económica.
lo que a nivel estatal ha multiplicado tanto la producción de normas, con todas las distintas interpretaciones que siguen, como el uso muchas veces puramente simbólico del instrumento legislativo. En segundo lugar, me refiero a los cambios espectaculares ocurridos en el marco de las fuentes del derecho, que no coinciden más con el estado monopolizador del derecho mismo, sino incluyen autoridades distintas, tanto públicas como privadas, colocadas a niveles distintos en un mundo, así dicho, globalizado. No quiero ceder a la retórica corriente. El conocido jurista inglés William Twining, que muchos de nosotros por supuesto conocen, dice que ya les impide a sus estudiantes de usarles G-words, las palabras G, las palabras que se refieren precisamente a la globalización. Esta idea, esta retórica que lleva a varios estudiosos a confundir el mundo con aquella minoría de grandes empresarios transnacionales que resuelven sus conflictos con arbitrajes privados y el derecho mundial con la así dicha lex mercatoria. El derecho es mucho más, naturalmente. Tampoco olvidaré que esta situación presenta matices diferentes. Hay sectores sociales, por ejemplo, en el campo mercantil, donde se tiende a la simplificación y a la convergencia de la regulación normativa, un tema sobre el que insiste mucho en sus obras más recientes Lawrence Friedman, viejo amigo de la Stanford Law School, bien conocido historiador y sociólogo del derecho. Así como hay otros sectores, por ejemplo, en el marco de la familia, de la cultura, de los modelos de vida, de la bioética, sobre todo la bioética, donde se perciben más y más tendencias hacia la divergencia y el pluralismo. No es este el lugar adecuado para discutir en detalle sobre este asunto. Lo que intento destacar es que el mundo actual se ha convertido en muy complejo, imprevisible y contingente, también por ser los seres humanos siempre más numerosos, la escasez de recursos siempre más evidente y los recursos distribuidos siempre menos igualmente en el mundo. Así, los mecanismos tradicionales de reducción de la complejidad y de estabilización de las expectativas, uso deliberadamente el lenguaje de Niklas Luhmann, presentan inesperados elementos de incertidumbre. Este esquema se puede aplicar tanto a la política, a la que se le pide solucionar problemas que tal vez están fuera de su alcance, y sobre todo al derecho actual, que me atrevo a decirlo, puede más que nunca en el pasado hacer aumentar complejidad y riesgos, aunque naturalmente ese fenómeno paradójico se presente con mayor o menor evidencia en distintos lugares. Por supuesto, hacer una inversión de dinero en Suiza es más seguro que hacerla en otros países, como sería el mío. En la situación que acabo de describir, ¿cómo estructurar la formación del jurista contemporáneo? Basándome en la experiencia, sobre todo en mis últimos años de actividad académica, tanto nacional como internacional, debo decir que se observan tendencias opuestas, sobre las que yo creo deberíamos reflexionar muy en serio y conjuntamente, si posible. Por un lado, hay expectativas sociales fuertes, compartidas en sectores de la vida científica, de que el mundo del derecho se renueva, confrontándose con la realidad, naturalmente en comillas, la realidad externa sobre la que el derecho pretende impactar, adaptándose a condiciones totalmente distintas en comparación con el pasado, incluso reciente, como lo eran también los años de la posguerra. Y educando a sus profesionales a entender lo que en el porvenir de su actividad pretenderán disciplinar normativamente. Por otro lado, se puede observar la tendencia de muchas culturas jurídicas a encerrarse en sí mismas, en una especie de reducto donde se celebran los mismos ritos de siempre sin cambios. Hablo sobre todo de Europa. En las escuelas de derecho europea y también norteamericanas se nota, por ejemplo, una tendencia neoformalista que supone el rechazo de cualquier discurso interdisciplinario considerado, así decía en Estados Unidos el Justice Scalia hace unos años, como una pura y simple pérdida de tiempo. Derecho y solo derecho, enunciados normativos y solo gestos, ignorando por una paradoja todo lo que el derecho pretende regular. Una vez más, no quiero correr el riesgo de no hacerme entender. He sido jurista durante toda mi vida, abogado y jurista, y me considero jurista antes de cualquier otra etiqueta
sea ella de sociólogo, de filósofo del derecho, teórico del derecho, no sé. Tengo en mayor consideración el método jurídico, que consiste en tomar decisiones inspirándose en modelos normativos apreciados precisamente por su actitud a vincular moralmente antes que jurídicamente a los seres humanos. Admito también que en el sentido amplio de la palabra ese método sea predominantemente deductivo, es decir, saliendo de premisas más amplias se sacan consecuencias más estrechas, aunque sepa que por las razones semióticas a las que hacía referencia antes, la lógica pura no se adapta demasiado al derecho, sin incomodar a la nueva retórica, basta con recordar las conclusiones de Kelsen en su obra póstuma, la Allgemeine Theorie der Normen, la teoría general del derecho, delle norme. Con brevedad, pero no se trata de poner en discusión la especificidad del papel del jurista y su tarea social, que es al mismo tiempo también política, pero no se puede ir demasiado atrás, y renovar la que Jeremy Bentham ya al principio del siglo XXI presentaba como una ficción. Eso sería máximamente peligroso. Daré unos ejemplos para concluir. En Italia hace tiempo ya, no sé acá, que los egresados de las escuelas de derecho han perdido sus tradicionales oportunidades de trabajo. Durante muchas décadas, solo una minoría entre ellos se convertía en profesionales del derecho en el sentido estricto, es decir, abogado, notario, magistrado, fiscal, etc. Algo como el 70% trabajaban en los bancos, en las compañías de seguro, en empresas privadas de varios tipos y, naturalmente, especialmente en el sur, en la administración pública local o central. En la actualidad, dejando al lado la administración pública, que emplea siempre menos por razones de presupuesto, la tendencia de los empresarios italianos de cualquier tipo es de confiar tareas administrativas e incluso jurídicas a economistas y siempre más a ingenieros. Por lo tanto, las escuelas politécnicas y las facultades de ingeniería establecieron con éxito cursos de ingeniería, así dicho, gestional. La formación jurídica tradicional sufre de un desprecio social inesperado y creciente frente a la formación científica dura, es decir, matemática, informática, económica, física. Sigue siendo mayoritaria entre los políticos profesionales, pero hay que decir que la clase política como tal, la casta, como se llama en Italia, tal vez, como sugería el título de un conocido libro, sufren un desprecio aún mayor de la abogacía. Un efecto paradójico de tal situación es que los miles y miles de egresados de las facultades de Derecho, que eran muy populares al inicio de los años 90, se han convertido en abogados litigantes, haciendo crecer hasta el cielo el número de los abogados italianos. Estamos ahora poco por debajo de 300.000, que es muchísimo, y contribuyendo a la visible proletarización de la profesión legal. Otro ejemplo concierne a la academia. Se observa en Europa una tendencia de las universidades, incluyendo a las más grandes y prestigiosas, a reducir el papel de las escuelas de derecho, que fue siempre central, hasta marginalizarla por no ser productivas, aún siendo costosas. En 2013, la League of European Research Universities, que reúne 21 universidades de élite, entre ellas Cambridge, Oxford, Heidelberg, París, etc., Helsinki, Lund y, por suerte, también Milán, dedicó una reunión especial de los decanos de Derecho a una discusión sobre este tema, en la cual participé yo mismo, aún siendo jubilado, representando mi vieja facultad o ex facultad. La voz casi unánime de los juristas presentes fue que las escuelas de derecho deben abrirse urgentemente a la interdisciplinaridad de los juristas dogmáticos, decimos, hasta el punto que me sentí yo mismo obligado, aún siendo interdisciplinario durante toda mi vida y por definición, a decir palabras en favor del método jurídico tradicional, frente a una frustración general que sorprendía. La misma experiencia la estoy haciendo desde hace años en el Consejo Europeo de la Investigación, donde se financian proyectos con mucho dinero y donde el enfoque interdisciplinario es casi una condicio sine qua non
para que un proyecto dedicado al derecho sea apreciado. Platicando con mis colegas antropólogos, sociólogos, politólogos en el mismo panel, a menudo me sale el mismo sentimiento que los juristas del siglo XIX quizá tenían frente a las críticas de Saint-Simon o de Comte a los juristas, siendo ellos residuos metafísicos. Lo que quiero destacarlo era entonces y sería hoy una injusticia evidente. Por lo tanto, pregunta, ¿cuál podría ser una conclusión razonable? No es mi intención llevar agua a mi molino, como se dice en Italia, reivindicando más espacio para mi disciplina específica, es decir, la sociología del derecho. Eso sería pura miopía. Lo que quiero decir es que cómo sirve inventar nuevas formas de derecho, cómo sirve una nueva ilustración jurídica que facilite, más que complicar la solución de los problemas humanos, así también sirve redescubrir el papel históricamente más prestigioso del jurista, es decir, ser ante todos un intérprete de la realidad social, que cambia sin cesar. Esto, sin embargo, supone conocer la realidad, sino antes, al menos simultáneamente, al conocimiento de las normas con las cuales se pretende disciplinarla. Un historiador del derecho, pienso, mis amigos, Antonio Pablo Schioppa, el juez constitucional Paolo Grossi, quizá diría que hay que redescubrir, poniéndolo al día, el papel de savant que caracterizaba a los juristas en los siglos pasados. Tal papel ha sido abandonado con el proceso de diferenciación y especialización del pensamiento científico de los últimos 3 siglos. Sin embargo, es evidente que tal proceso contradice la necesidad ya mencionada de interdisciplinaridad. Y creo que cada investigador se haya dado cuenta de una aparente paradoja del discurso científico, cualquier discurso científico, que más se excava en profundidad investigando en un sector, más se percibe la necesidad de escuchar las voces de quienes están excavando en galerías paralelas e integrar estas voces en nuestro mismo discurso. Por ejemplo, cómo ser sociólogo del derecho, sin ser al mismo tiempo lógico, semiólogo, politólogo, filósofo, economista y sobre todo, quiero destacarlo, jurista, fully fledged, se diría en inglés. Lo mismo yo creo, vale por cada cual otro discurso científico. Una legendaria profesora de italiano que tenía en mi liceo se llamaba Elena Cevavalla, era la viuda de un mártir antifascista, pero ella esto no lo decía. A la que quiero volver con la memoria y tributar gratitud en esta ocasión tan especial, tras comentar los clásicos, ofrecernos una inolvidable lectura Dantis, nos decía que la cultura no es una casetera, hecha por casetes distintos que no comunican entre ellos. Es mucho más, integración de los conocimientos, entendimiento crítico y sobre todo renovación autocrítica continua. La grande cultura jurídica de los siglos pasados supo evitar esta forma de aislamiento y espero que lo mismo pueda acontecer en el porvenir. Gracias por su atención. De esta manera damos por finalizado este acto agradeciendo la presencia de todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.